Hola Santiago, hola a todo Chile, hola a todo el mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 4 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy. Este lunes lo vamos a compartir con Camilo Escalona, con Luis Larraín, con Patricio Zapata, bien abrigados todos. Y también nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. El cine y la literatura son formas artísticas y culturales valiosas para una sociedad, un mundo integrador de palabras, sonidos y movimientos. Bueno, esta relación entre imagen y letras será abordada hoy en un seminario sobre la obra del escritor Horacio Quiroga. Bueno, y el cine mudo argentino en la Universidad Alberto Hurtado. Cambio el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, a veces la actualidad se parece a los cuentos de Horacio Quiroga también. Bueno. o exagero, Luis Larraín. Cuentos de amor, locura y muerte. Claro. De Horacio Quiroga. Por Dios. Lectura del colegio. Sí, del colegio. Gran escritor. Gran escritor. Porque a veces con los que son de lectura obligatoria del colegio, después pasan a como una, no sé si están de acuerdo, Luis, a una categoría como si fueran menos buenos, porque como claro, con un recuerdo de lata, sí. Claro, como Manuel Rojas en Chile, y que después con los años. Manuel Rojas no era malo. No, nunca he dicho que sea malo. Ya. Digo que el hecho de que sean obligatorios, pues pasan los años y después hay un prejuicio. A eso iba. Gracias. Hay un cierto prejuicio. Por eso que no es bueno hacer obligatorias las cosas. Claro, y después se vuelven, se recupera y se los valora como debe ser. Bueno, antes de ir a los cuentos, estos medios difíciles, bueno, aunque el cuento de Vidal es difícil también, ¿ah? ¿Están preocupados por la rodilla de Vidal? Yo estoy un poco intrigado, la verdad. ¿Intrigado? Sí, porque uno no sabe cuál es la firme, digamos. ¿Ah? Es decir, la firme es que cojea cuando camina. Y eso lo dicen, lo han visto los periodistas, que al caminar se le nota que cojea. Hay quienes dicen que fue un error haberle hecho jugar finalmente. Esa es como la duda que hay, porque efectivamente si cojea, bueno, es más o menos lógico que cojea si lo han operado de menisco hace un mes. Pero esta cosa de si haberlo hecho jugar fue un error o no fue un error, si estaba programado o no estaba programado, eso es lo que no sabemos, la verdad. Bueno, el médico español había dicho que no había que hacerlo jugar, que necesitaba reposo, pero bueno, porfiado don Sampaoli. Otro decía, no, hay que hacerlo jugar porque cuando uno se cae de la bicicleta, lo mejor que hay que hacer es subir rápido a la bicicleta para perder el miedo. Había dos teorías, Patricio. ¿Sabes qué? Lo que me pasó a mí es que ver las ganas, porque claramente aquí había ganas del jugador, ver las ganas que tenía él de jugar, aunque sea unos minutos, a mí no es que me confirmó en la confianza. Lo que pasa es que a mí me dejó un sabor un poco raro la forma en que la Juventus y los doctores y Vidal deciden hacer la operación después que termina la Liga Italiana. Entonces para mí fue positivo, fue una inyección positiva. Reconfirmar las ganas que tiene un jugador de vestir la camiseta chilena, que no todo es el negocio, no todo es la situación contractual con un club poderoso. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay unas ganas que son valiosas. Ojalá no haya traído ninguna consecuencia, pero un mundial se juega con muchos factores y un factor súper importante es la mística y el entusiasmo. Y esos últimos minutos del partido con Irlanda del Norte fueron de mucho entusiasmo y mucha garra, y se va a necesitar eso a partir del viernes. Así pero eso es voluntarismo, ¿no? Hay un poco de voluntarismo en mis palabras, sí, pero no seamos tan racionales, Cecilia, porque el fútbol tiene mucho de eso. Hoy día estoy muy racional, muy aterrizada. No, a ver. Me acusaste de voluntarismo. No, pero es preocupante lo de Vidal. Y Camilo, ¿qué dice usted? Yo pienso que del partido contra Irlanda lo mejor fue Alexis Sánchez. A propósito de lo que estamos hablando, de las ganas de jugar, de su despliegue en el terreno de juego, de las ganas que mostró, de la cómo influye en el estado de ánimo de los otros jugadores,
no, lo dijo algún comentarista deportivo, no es una frase mía, lo digo porque no es mi ánimo plagiar, pero hubo dos Chiles, uno después del ingreso de Sánchez y uno antes. Y creo que eso es un dato de la realidad. Sí. Y habla de que tal vez el estado físico de Arturo Vidal no era el conveniente para que jugara, porque no fue tal vez un sacrificio que no se justificó. Bueno, en todo caso, con esa incertidumbre, también interesante lo que está pasando en Brasil, hablando en serio. Ya al principio decía, sí, bueno, pero una minoría que está protestando. Pero hay un clima, parece bastante entre indiferente al Mundial y también un clima de mucha molestia. No parece un país que estuviera así como a puertas de inaugurar un Mundial, un país tan futbolizado como Brasil. Algo pasa ya que va a ser digno de análisis sociológico. Yo creo que fíjate que aquí el fútbol está pagando culpas ajenas, digamos, porque la verdad es que efectivamente Brasil es un país muy futbolizado. Hay otro porcentaje de la población de Brasil que quizás es minoritario, que no le interesa el fútbol y que por lo mismo que es tan futbolizado el país, de repente como que se enoja un poco, digamos, como aquí cuando la gente que no es fanática se queja porque en el noticiario hay 100 minutos de fútbol, digamos, en estos días. Pero yo creo que también en Brasil, producto de la situación que está viendo el país, hay bastante descontento. La situación económica no es buena, después de algunos años en que sí fue mejor, digamos, en que se veía una buena tendencia para Brasil durante el gobierno de Lula. Las cosas no han andado tan fáciles durante este gobierno. Y además está este tema no resuelto por los brasileños de la corrupción. Yo creo que ahí hay un problema serio y que en estas ocasiones, donde se hacen grandes obras de infraestructura, grandes contratos, vuelven a surgir todo tipo de especulaciones acerca de si hubo corrupción en la adjudicación de los estadios. Los estadios no están listos cuando tienen que estar. Hay muchas cosas que no están listas. Como se dice que muchas de las licitaciones se esperó más allá del tiempo prudente y así se adjudicó directamente, digamos, a quien lo podía hacer. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, le están pasando un poco la cuenta al fútbol. Una cuenta que no es del fútbol necesariamente, que es un cierto descontento con lo que está pasando en el país. Esa es mi impresión. Por ejemplo, escuchaba ayer que en Belo Horizonte, es donde está la concentración de La Roja, había llegado la presidenta Dilma Rousseff a hacer una visita, que es uno de los sectores donde ella menos adhesión genera. Está mal en las encuestas en toda esa región, y entonces ha ido varias veces y cero adhesión popular a su visita, y hay una mezcla de campaña electoral con descontento, con mundial. Bueno, hay que recordarle a los auditores que en octubre hay elecciones en Brasil, claro, y por lo tanto las discusiones no son solo discusiones inocentes, sino que son discusiones con intencionalidad política. Ahora, yo creo que estas son cosas que los países que postulan a este tipo de certámenes tienen que evaluar. Hay una serie de ventajas fantásticas de ser el dueño de casa, recibir a cientos de miles de visitantes, pero es un desafío grande que pone a prueba la institucionalidad. Mirado en retrospectiva, es bien notable la forma en que, pese a todas las críticas, Sudáfrica, por ejemplo, fue capaz de enfrentar la organización del Mundial. Mucha gente dudó que eso fuera posible. Y esto entonces va confirmándonos que esta es una actividad tan masiva, tan tremenda, que requiere además, repito, instituciones tan sólidas, porque los montos, los recursos involucrados son gigantescos y ante el menor falla, la gente naturalmente se pregunta ¿por qué estamos gastando esta plata en este espectacular estadio si no tenemos buenos hospitales? O sea, requiere... estoy pensando esto de que dijo Jaude, de que Chile podía pensar en hacer algo en 2030, sería fantástico, pero pensemos en el nivel de tarea que nos estaríamos poniendo. Camilo Escalona. Yo pienso que no es ajeno fútbol al desencanto. En eso tengo mi matiz con Luis Larraín, como es habitual, porque creo que efectivamente en Brasil hay un marco de fondo, que es la desigualdad que tiene el país, pero la desigualdad también se manifiesta en el fútbol, y hay una danza de millones que la gente mira por la televisión, que no le llega ni le toca. Entonces, y además el tema de la falta de transparencia.
que yo siento que no es solo un problema brasileño, sino que es un problema global. Acaba de denunciarse, por ejemplo, la entera ausencia de transparencia en el contrato de Neymar, a propósito del fútbol brasileño, pero por el equipo que lo contrató, el de Barcelona, al cual se le aplicará una multa de más de 50 millones de euros, o se estamos hablando aproximadamente de unos 75 millones de dólares, por una declaración falsa en respecto del monto de la contratación. Entonces, es obvio que aquí se trata de cantidades siderales de dinero que la gente ve que se mueven arriba de ella, o por encima de ella, y que no la alcanza de ninguna manera. Pero a propósito de infraestructura, por ejemplo, hay un estadio que se ha construido en Brasilia. En Brasilia no hay... Claro, muy poca gente. No hay ni equipo. En Cuyabá, por ejemplo, donde va a jugar la selección, no hay ni equipo de fútbol. Entonces, esta especie de elefantes blancos que se construyen para los mundiales, ¿cómo fue en Chile en ese sentido? Es que yo creo que en ese tiempo las exigencias de la FIFA eran menores. Y en el caso de Chile se arreglaron algunos estadios y se jugó en ciudades que son ciudades muy pobladas, o sea, se jugó en Santiago, se jugó decisivamente. En Rancagua, se jugó en Arica. Entonces había un elefante blanco que era el Estadio Nacional, lo había desde los años 30. El gran debate que hubo en su momento, pero era un caso, el Estadio Nacional de Chile, pero eso multiplicado por muchos casos en ciudades que efectivamente no tienen el volumen de actividad deportiva, ha generado un descontento de la opinión pública brasileña enteramente justificado. Ahora, ¿se puede dar eso entonces los países sede que se construyen elefantes blancos, después no se usan nunca más? Entonces, ¿por qué no son más racionales para organizar los mundiales? Digo yo, porque hay todo tipo de objetivos acá. En el caso de Sudáfrica también se discutió mucho, porque Sudáfrica es un país muy poco futbolizado. Claro. De hecho, el rugby es el deporte más popular. Y se hicieron tremendos estadios que yo no sé cómo estará la ocupación hoy día. Y lo que tú decías, Camilo, respecto a lo que sucede en Brasil con el fútbol es cierto, pero por otro lado es curioso porque el gobierno ha dado subsidios muy importantes, con plata pública, digamos, al fútbol, que entre otras cosas han permitido que hoy día los equipos brasileros sean equipos que tienen presupuestos europeos, digamos, ¿no? Ahora, todo eso se supone, para agradar al público, porque al público le gusta el fútbol. Es un poco como lo que hace Cristina Fernández en Argentina, que al final todo el tema de la televisación, digamos, del fútbol está en manos del Estado. O sea, el Estado ha tomado en su mano esto. Y todo estos son recursos públicos muy importantes que se gastan, teóricamente porque a la gente le gusta mucho el fútbol, digamos, ¿no? Pero bueno, hay algunos que le gusta, otros que no les gusta, y hay diferencias respecto a cómo se gasta la plata pública. Bueno, en todo caso estuvo en incógnita qué es lo que va a pasar en Brasil. Por un lado uno ve imágenes de mucha algarabía ahí en Río, con mucha actividad y todo, pero en otros sectores, San Pablo, las huelgas, los tacos, en fin. Vamos a ver qué pasa. Ahí estaremos y al aire libre contando también, por supuesto, todo el tiempo lo que sucede. Sí, Patricio. No, insistir nomás. Yo creo que lo dijeron de paso Luis y Camilo. El tema de la corrupción. Yo pienso que eso tiene un efecto simplemente devastador sobre la confianza. Y la verdad es que Brasil, en los últimos 20 años, yo creo que si uno hiciera la lista de altas autoridades que han debido salir bajo acusaciones y luego condenas de corrupción desde Fernando Collor de Mello en adelante, y esto cruza distintos partidos, esto no es el patrimonio de un sector político, es un cáncer en la democracia brasileña, bien complicado, es un cáncer que derriba regímenes, derriba partidos. Estoy pensando en lo que acaba de pasar en la India hace una semana atrás, la democracia más grande del mundo, una dinastía, la dinastía Gandhi, fue sacada del poder, fue barrida básicamente por denuncias de corrupción. La ciudadanía está cada día más crítica, cada día más lúcida, más consciente y más exigente. Así que ahí tenemos ese descontento. Para terminar, volviendo a lo de Brasil, solamente decir que recordemos que la policía brasileña además reprimió las protestas, que hay una policía militarizada en las calles, está ahí en San Pablo sobre todo, que es donde se va a hacer la ceremonia de inauguración. Hay un clima muy difícil, muy difícil. Clima difícil también en Chile, por Dios, qué fin de semana negro para el gobierno en cuanto a materia de reforma educacional, con la entrevista de Ignacio Walker, con la respuesta del senador Pizarro, con el anuncio del colegio de profesores que va a hacer un paro. En fin, se está poniendo pesada la pista. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo pienso que hay que extender el diálogo.
¿Cómo extender el diálogo? Sí, no ha sido suficiente. Porque yo fui invitado, tuve la posibilidad la semana pasada como presidente del Instituto de Igualdad de ir a un diálogo con el ministro Izaguirre. Y bueno, al tener que concurrir a él, me tuve que dar el trabajo de leer la totalidad de los proyectos de ley. Estuve todo el fin de semana mateándome, el fin de semana pasado. Son hartos artículos, son muchas páginas, hay muchos comentarios, pero me formé una opinión. Y fíjese que falta algo ahí, que falta un plan de fortalecimiento de la educación pública. Y eso me explico yo por qué el Colegio de Profesores ha tomado distancia y ha hecho este anuncio. Camilo Escalona, ¿pero falta para siempre o falta por ahora? Es que 4 años en un gobierno son muy cortos, y el proyecto y el trámite de los proyectos es muy largo. Entonces, eso de que van a ingresar no están ahora. En el segundo semestre. Es una segunda etapa. Y eso del segundo semestre. Pero es una segunda etapa que los actores sociales están viendo distante, en consecuencia toman distancia. Porque los proyectos apuntan ahora, como ha dicho el ministro Urbi et Orbi, a colocar fin al lucro, a resolver el tema del copago o financiamiento compartido y enfrentar el tema de la selección. De la explicación que yo le escuché, él piensa que al eliminar el financiamiento compartido de la selección está indirectamente fortaleciendo la educación pública. Sin embargo, en los colegios, las personas están esperando ahora ya, pronto, un plan de fortalecimiento de la educación pública. En ese sentido, es muy potente lo que dijo la propia presidenta después del 21 de mayo, de admitir a los porcentajes mejores de los colegios públicos directamente en la educación superior. Pero hay que tomar un conjunto de medidas prontas ya para fortalecer la educación pública. Ahora, el Colegio de Profesores que dice, ¿qué es esto? Un paro en rechazo, pero como un paro propositivo, una cosa así como una figura que nunca había escuchado, pero bueno, está bien, paro propositivo. Hay que hacer un paro de advertencia. Claro, sí, eso mejor, ¿no? Y también dijo el presidente del Colegio de Profesores, hay que asegurar que no haya triangulación de dineros y que la columna vertebral de este sistema, que es el financiamiento competitivo por asistencia media, debe ser erradicado. En fin, hay varios puntos que ellos no están de acuerdo. ¿Estará sorprendido el ministro de Educación con esto? Bueno, una noticia nueva, sorprende a cualquiera lo del paro. Sí, no, pero que uno podría decir, bueno, esto me lo veía venir o no, Luis Larraín. Yo lo del paro lo miro como una jugada táctica del Colegio de Profesores, así como los estudiantes hacen marcha. Cada uno aquí va tomando posiciones y va haciendo una cierta demostración de fuerza. Yo creo que de las palabras de Camilo Escalona yo puedo desprender, tengo que decir que no es lo que él dijo o quiso decir, pero yo desprendo lo siguiente. Yo desprendo de que... Sí, interpreto lo siguiente. El fortalecimiento de la educación pública consiste en ponerle problemas a la educación privada. ¿Sí? Ese es el corazón de la reforma educacional que hemos conocido hasta ahora. O sea, nosotros, el gobierno percibe con razón de que había un debilitamiento de la educación pública a lo largo de los años y que los padres de familia chilenos eligen cada vez más a colegios particulares. Y la forma que ha descubierto para fortalecer la educación pública, es decir, para revertir esta tendencia, es poner obstáculos al desarrollo de la educación particular. Y por eso que termina con el financiamiento compartido, termina con la selección, etcétera. Entonces, yo encuentro que es triste que la manera de fortalecer la educación pública sea nivelando para abajo. Esa es la gran cosa que hay detrás de la reforma que se ha presentado hasta ahora por parte del gobierno. Patricio Zapata. Antes de discutir el punto que ha hecho Luis, que no se me olvide, hacer simplemente la siguiente reflexión. Yo creo que todos teníamos súper claro que esta iba a ser la reforma más difícil, la más complicada. El número de actores, la intensidad de las demandas, la fuerza, la presión, iba a ser muy grande. Y así como yo por lo menos aplaudo que se haya dado el tiempo del ministro Izaguirre durante marzo y abril de juntarse con decenas de organizaciones estudiantiles y con grupos, yo creo que hay probablemente algo que no se hizo lo suficientemente bien, que es la conversación más política. Ignacio Boca no solamente es presidente de la Democracia Cristiana, es miembro de la Comisión de Educación. Él estuvo trabajando todo el año 2012-2013 en maneras de evitar que se produjeran desvíos de recursos hacia el lucro.
Entonces, que no haya tenido el acceso, como él lo dice, al proyecto, y que ahora esté planteándose una opción que no se conversó suficientemente, tiene este tipo de costos que son costos complejos. Yo creo que no podemos darnos el lujo, hablo ahora como nueva mayoría, no podemos darnos el lujo de este tipo de situaciones ante una reforma de esta magnitud. Entonces, a mí me parece que si ya se dijo hace 2 meses atrás que en educación iba a haber que hacer un esfuerzo especial, hablo ahora de la democracia cristiana, porque no habían personas vinculadas a la democracia cristiana en el ministerio, y esto no es un tema de cuoteo, de que tenga que haber uno de cada partido, no. Pero es importante que estén los distintos puntos de vista desde la génesis. Pero recién ahora el proyecto Ignacio se conoce Boca, hace una semana, Cecilia, el proyecto en sus detalles, porque ¿sabes lo que pasa? ¿Han hablado tantas veces? Una cosa es el apoyo a la idea gruesa. Si tú lees la entrevista, él dice, yo estoy de acuerdo con el fin al copago, estoy de acuerdo con que no haya selección, estoy de acuerdo con que uno tenga un tipo de financiamiento diferente. Pero después dice, pero me preocupa, por ejemplo, que nosotros vayamos a destinar esta cantidad de enormes recursos a la compra de colegios. Me preocupa porque no está seguro si se está realmente teniendo la certeza de que el año 2021, 2022, 2023, cuando ya esté desapareciendo el copago, efectivamente tengamos un financiamiento fiscal equivalente para el 100% y no nos queden partes o grupos de familias que queden sin. Eso se sabe solamente, Cecilia, cuando tienes el proyecto, y el proyecto lo tenemos hace una semana. Yo quisiera agregar, en defensa de mi anterior intervención, sí, que hay cosas que no se han presentado bien, lamentablemente. Porque no se termina el copago, como ha dicho Luis Larraín, lo reemplaza el Estado. Va a ser el fisco el que va a pagar el financiamiento compartido en reemplazo de los apoderados. Entonces, con razón, se genera una preocupación en diferentes representantes sociales, porque dice, mire, usted va a normalizar la situación particular subvencionada, pero no está normalizando al mismo tiempo la situación de la educación pública, en este caso la educación municipal. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Municipio de Lota. Tiene el municipio que colocar 700 millones de pesos porque la educación está desfinanciada. Y eso es una realidad que cruza muchos municipios del mundo popular, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar para poder resolver ese cofinanciamiento que está hundido? Porque hay un copago de los apoderados, pero el aporte que hacen los municipios a lo largo y ancho del país, que son varias decenas de miles de millones, ¿no? Que Camilo, yo te puedo dar la cifra. Bueno, ahí está. El financiamiento compartido que se quiere eliminar hoy día son 500 millones de dólares al año, lo que ofertan los padres y apoderados. Pero hay otros 1.000 millones de dólares al año que son los déficits de la educación. Entonces eso fortalece mi argumento. Le agradezco a Lucho por la cifra. Porque entonces lo que mucha gente dice, bueno, así como usted le va a colocar esos 500 millones de dólares a los colegios particulares subvencionados, también le tiene que colocar los 1.000 millones de dólares a los colegios públicos. Entonces hay la necesidad de equilibrar el proceso con un conjunto de medidas que permitan fortalecer la educación pública. Pero lo que puede llamar la atención desde la ciudadanía es que todas estas discusiones son absolutamente válidas y cuando hay un proyecto, pero ¿cómo es posible que el ministro de Educación o la autoridad se entere por el diario El Mercurio que el presidente de la democracia cristiana opina lo que opina? ¿Por qué a través de la prensa? Como nunca han tenido la oportunidad de verse, en fin, y después la reacción del senador Pizarro. Entonces también hay otra lectura política de cómo se abordan estos temas que parecen increíbles, parecen, insisto, a veces de verdad parecen cabros chicos. Pero Cecilia, es que eso tiene que ver con la política. Lo que pasa es que nadie sabe si a lo mejor el senador Walker ha dicho esto en privado y nadie le ha dado pelota, perdonando la expresión. Digamos. Nosotros, por ejemplo, como centro de estudio, nosotros cuando partimos, me acuerdo, ya hace muchos años, fuimos bastante ingenuos y me acuerdo que nosotros nos reuníamos con los políticos y analizábamos técnicamente un proyecto de ley y estaban todos de acuerdo con lo que nosotros decíamos y después veíamos y públicamente decían una cosa totalmente distinta. Entonces nosotros dijimos, lo que pasa es que no quieren, porque tienen otras razones de tipo político que no nos dijeron. Entonces ahí nosotros empezamos, por ejemplo, a tener nosotros posiciones públicas respecto a algunos temas, ponerle algunos costos de repente al político que quisiera tener otra posición. Bueno, aquí yo creo que es parecido, o sea, aquí probablemente no ha habido todo este diálogo
y el proyecto no es un proyecto consensuado. Entonces. Pero llega entonces al límite de este titular. Nunca pensé que íbamos a transformar el Mineduc en un gestor inmobiliario, titula el Mercurio, obviamente, ¿no es cierto?, destacando una frase sumamente dura. Pero también tenemos la declaración del senador Pizarro, que está molesto con el presidente del partido. Le dice: mi presidente del partido debe entender que cuando él habla debe representar a toda la democracia cristiana, y la democracia cristiana no con esos dichos no se siente representada, por lo menos yo, en fin. Y es más, hoy día estaba leyendo al vocero de la nueva mayoría, que dice que en otros tiempos esto se hubiera considerado casi como una deslealtad. Ameritan una reflexión, dice Alejandro Navarro, vocero de la nueva mayoría. Pero antes que hable Patricio, que yo creo que tiene que contestar, déjame decirte una pequeña tesis, que es que lo que pasa con este gobierno de la nueva mayoría es que va más allá de todo lo que fue el sentido común y el conocimiento compartido de lo que era la concertación. Y en la reforma tributaria resulta que nosotros tenemos, de los 5 ministros de Hacienda de la concertación, que hay 4, digamos, que están en contra de la reforma tributaria o que tienen diferencias importantes con la reforma tributaria. Resulta que en el tema de la reforma educacional también tenemos destacadas personas que participaron en los gobiernos de la concertación. Estoy hablando de Mariana Elwin, estoy hablando de José Joaquín Brunner, que es experto en educación, estoy hablando de José Pablo Orellano, que han expresado públicamente ciertas diferencias con los proyectos. Entonces, esta es la versión, después Camilo dice que yo me aprovecho de esto y que digo que esto es el socialismo. Esta es la versión más extrema, y por lo tanto es lógico que en una coalición que pretende ser amplia, haya gente que no esté de acuerdo, porque aquí se está innovando mucho respecto a lo que fue lo que hizo antes la concertación. Pero no sabían, que acaso no leyeron el programa, digo yo, Patricio Zapata. Pasan dos cosas, porque las tesis de Luis es bueno mirarlas. Lo primero es que estas entrevistas y las entrevistas que ha dado también Alejandro Foxley, tú lo citaste, distinguen claramente un apoyo a la idea central de los proyectos y diferencias sobre algunos aspectos instrumentales. Y yo creo que eso es importante. No es y fundamental. En este caso. Algunas más importantes que otras, pero el apoyo a los proyectos de la presidenta es un apoyo que se está viendo cuando llega el momento de votar. Y cada vez que se ha votado, se ha dado el apoyo. Yo creo que va a haber que tener mucho más cuidado, porque como tú lo dices, la nueva mayoría es una coalición amplia y va a haber que tener cuidado con cada uno de los factores de la coalición. En el caso de la democracia cristiana hay un problema adicional y yo creo que no hay que ser ciego, hay que verlo tal cual es. La última elección interna de la democracia cristiana fue una elección súper reñida. Ignacio Bocar le ganó a Aldo Cornejo por muy pocos votos. Ahí se expresaron ciertos énfasis distintos. La democracia cristiana tiene que trabajar con esa realidad. No es una realidad sencilla. El nuestro es un partido de discusión democrática, de debate democrático. Quiero recordar que fue tan reñida la elección que debieron pasar prácticamente 10 días para que tuviéramos la confirmación del resultado. Es con esa realidad con la que tiene que trabajar el presidente del partido. Los problemas que tiene hoy día Ignacio Bocar, lo que quiero decir es que todos los actores políticos, y principalmente el gobierno, tienen que tener sumamente mucho cuidado con las maneras en que se presentan los proyectos, en que se discuten los proyectos y se consultan antes los proyectos. En el caso de educación, creo yo, hubiera sido bien importante tener más conversación política con la democracia cristiana. O sea, la culpa no es de los otros. Es que no hay una culpa única. Ya. Aquí hay responsabilidades compartidas. Pero a lo que voy, Patricio, ¿por qué entonces el senador Pizarro dice lo que dice? Dice: no me gustan los presidentes de partido que ofrecen una cosa y después se hacen los locos o andan en la práctica actuando en contrario a lo que se comprometieron con la ciudadanía. Yo quiero una democracia cristiana comprometida con los cambios, con la gente y con la propuesta programática de Bachelet. Y es un demócrata cristiano también. Y todos los demócratas cristianos estamos en esa línea de apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Y todo lo que sea ayudar a que las diferencias de medios o de instrumentos se puedan conversar oportunamente, va a ser bueno. Y todo lo que sea hacer las cosas a veces un poco rápido, va a ser malo porque van a quedar más en evidencia algunas diferencias de énfasis. Yo creo que son diferencias de énfasis y no de fondo. ¿Con quién está Patricio Zapata? ¿Con Ignacio Bocar? Yo estoy más en la línea de trabajar. Es una nueva opción.
Tercerista. Quiero trabajar para... Mira, es que yo no quiero sumarme en este momento no quiero sumarme a la polémica, creo que no le hace bien al gobierno. Yo espero que esta diferencia se converse y podamos trabajar apoyando al gobierno desde una democracia cristiana más unida. Así que perdóname que no voy a entrar en la línea de decir... No, pero yo insisto, no puedo creer que no pueden tomar el teléfono y decirle al ministro Izaguirre, mire, yo pienso, nunca me imaginé que esto iba a ser, ¿cómo era el titular? El Mineduc en un gestor inmobiliario y decirlo en el diario. Bueno, yo quiero insistir en mi idea. Yo creo que a los proyectos les falta un pie. Y no es porque aquí se va a dar al revés de lo que dice Luis Larraín. No que se va a desmantelar la educación particular subvencionada. No va a ocurrir eso. A la educación particular subvencionada, el Estado le va a reemplazar el financiamiento compartido de los apoderados con dinero de las arcas fiscales. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con la educación pública? ¿Qué ocurre con esos $1.000 millones que entregan los municipios? Hay diferencias de distintos ángulos. ¿Qué ocurre con los profesores, con la capacitación de los profesores, con el sueldo de los profesores? Se ha dicho que la reforma educacional comienza en la sala. Para comenzar en la sala hay que comenzar con los profesores de la educación pública en especial, que son los que tienen una situación social más desmejorada. Vamos a comerciales. Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes, por eso desde siempre prefiere Andrómaco, líder en bioequivalencia. Y el autor que puso al norte de Chile en el mapa de la literatura mundial regresa con El vendedor de pájaros, la nueva novela de Hernán Rivera Letelier, una publicación de Alfaguara disponible en librerías de todo el país. Comercial y seguimos en el primer café con Patricio Zapata, Luis Larraín y Camilo Escalona. Seguimos en el primer café, la nueva novela de Hernán Rivera Letelier, nuestro amigo. El autor que puso al norte de Chile en el mapa de la literatura mundial ya está disponible en librerías de todo el país. Se llama El vendedor de pájaros. Él dice que por fin hace una novela donde las protagonistas son mujeres, una publicación de Alfaguara. Y Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Por eso, desde siempre, prefiero Andrómaco, líder en bioequivalencia. Seguimos con Patricio Zapata, Luis Larraín, Camilo Escalona. Patricio quería decir algo. Sí, no. Antes de hablar de lo que estábamos conversando, yo quería comentar algo de Luis. Yo creo que Luis puede perfectamente pensar que el proyecto no es bueno, que no va a ayudar a mejorar la calidad de la educación en los colegios particulares subvencionados, pero yo creo que es un poquito demasiado decir que la idea es echar a perder la educación particular y así nivelar para abajo. Yo creo que sería imputarle un nivel de mala fe y de maldad maléfica al otro, pensar que esa es la línea. Entonces, si la verdad de las cosas es que se partió con un proyecto que significa transferir miles y millones de pesos al sector privado, o sea, es un aumento de recursos. Podemos discutir si son los recursos en los fines específicos a los que debieran ir, si las condiciones que se ponen para recibir los recursos son condiciones sensatas o no. Pero no se puede decir, creo yo, que el propósito es destruir la educación privada o rebajarla. El propósito es apoyarla con ciertas condiciones. Y como dice Camilo, lo que yo creo que se necesita para activar bien el buque es rápido decir qué se va a hacer con la educación pública para que uno vea el paisaje completo de la reforma y uno pueda entonces empezar a pensar, bueno, ¿cómo va a estar esto en algunos años más? Desde el punto de vista de las finanzas públicas, yo pienso que tienen que ir juntas. Terminar el cofinanciamiento hundido. Hay un cofinanciamiento hundido de la educación pública que lo colocan los municipios, que son además los municipios de menos recursos los que lo tienen que colocar, porque ahí es donde está la dificultad mayor. Entonces, desde el punto de vista de una sana política fiscal, tendría que resolverse ese copago, un copago que hace el municipio y un copago que hacen los apoderados, los particulares subvencionados, al mismo tiempo. Porque eso permitiría balancear. Se está a tiempo de mejorar todo esto para que se aúnen las opiniones. A tiempo, porque todavía no se vota en general. Obvio que sí. Ahora, yo quisiera aclarar algunas cosas que aquí se han dicho. Se están destinando recursos para el sector particular, dicen acá. Yo hago las siguientes prevenciones. En primer lugar, se están estableciendo medidas que restan recursos
al sector particular y se están teóricamente reemplazando por otros recursos que vendrían a través de la subvención. Ahora, esos recursos que vienen a través de la subvención también caerían a los colegios municipales y vienen a través de la subvención. Entonces no es que solamente. La única parte en la cual habría recursos específicos destinados al sector particular es la que alega nuestro común amigo Patricio, o sea, Ignacio Walker, digamos, que dice para comprar fierro, ¿no? Porque obviamente que al sector municipal no le van a comprar los colegios. Ahora, lo que uno ha conocido de parte de los mismos sostenedores de colegios es que las condiciones y los valores, digamos, que se estarían fijando para eso son absolutamente insatisfactorios para ellos. O sea, sería casi una suerte de expropiación, digamos, donde se le estaría pagando. Entonces, es bastante relativo que aquí se estén destinando más recursos a la educación particular. En cuanto a la educación pública, el déficit que tienen los colegios municipales, que yo sitúo en más o menos unos $1.000 millones al año, todos los años, por anga o por manga, de una manera u otra, el fisco lo pone. O sea, no es que aquí este sea un déficit, digamos, que no se pague, como sucede, qué sé yo, con las deudas de los hospitales. No, se paga. Lo que pasa es que hay una manera, por así decirlo, poco clara y poco transparente, mediante el cual al final estos recursos se traspasan, digamos. De manera que no es que... Lo que sí es cierto de lo que dice Camilo es que hay una cuestión estructural. Hay una cuestión estructural en la educación municipal que hace que no se generen esos recursos espontáneamente y que haya que al final el Estado igual los pone, pero no es que la educación pública no cuente con esos recursos, cuenta con esos recursos, pero no es capaz de generarlos, digamos, con los sistemas estructurales que tiene. Y yo creo que en eso estoy de acuerdo, que uno debería tener una respuesta a cómo va a financiar la educación pública mejor. Ahora, algunos de los aquí se empiezan a juntar los temas. Una de las razones por las cuales el sector público tiene estos déficits mayores es que tiene más restricciones en el uso de los recursos. Tiene más restricciones, por ejemplo, en el estatuto del personal, que es lo que tiene el sector privado. Y algunas de las reivindicaciones, por ejemplo, del colegio de profesores tienen que ver con eso. Entonces, si uno empieza a juntar todas estas cosas, al final... Porque uno podría preguntarse por qué hace paro el colegio de profesores. O sea, ¿qué es lo que está alegando el colegio de profesores que aquí hasta el momento no hay ninguna medida que los afecte a ellos? Yo creo que ellos están haciendo una advertencia. Ellos están diciendo, ojo. Yo quiero colocar algunos ejemplos concretos de cómo el sistema está estructurado en contra de la educación pública. ¿No? Hablo del sistema en su conjunto, incluido su parte de jardines infantiles y de sala cuna. Por ejemplo, lo llamados jardines por BTF, o sea, los que financian los municipios, que se implementa desde hace algunos años. Ese sector de trabajadoras, esencialmente, porque entiendo que son más del 90-95% de las trabajadoras a lo largo y ancho del país, que ya son varias decenas de miles de ellas, entiendo que más de 20.000, ¿no? Todas tienen ingresos salariales menores que los de la JUNJI que integra, todas. Entonces se produce un aumento de la cobertura sobre la base de un ingreso de esas trabajadoras menor que están en el sector público al ingreso que tienen las mismas trabajadoras en otros servicios públicos, ¿no? Es decir, el servicio público centralizado, sea la Corporación Integra, sea la JUNJI, tiene un ingreso. Las trabajadoras que son contratadas en el municipio para atender la sala cuna o jardín infantil tienen un ingreso considerablemente más bajo. Entonces, no es posible enfrentar los temas de fondo, de la calidad de la educación en sus diferentes aspectos, sin resolver esos temas de fondo que son del financiamiento de la educación pública. Bueno, un tema para cerrar el asunto, la oposición que solidariza con los dichos de Ignacio Walker, sobre todo Renovación Nacional, y entonces ya el pololeo entre RN y la DC. ¿Quieres que me duela más el nervio que me está matando desde el jueves? ¿Sí? ¿Te duele el nervio? Tengo tomado un nervio y me broma. Llegó con ciática. Bueno, a propósito decir solamente, estaba mirando la entrevista de Camilo Escalona en The Clinic, una vez más diciendo que está dispuesto a ser presidente del Partido Socialista. O sea, me siento en condiciones, no he tomado una definición. ¿Y qué está esperando para tomar una definición? Eso será en octubre, noviembre. ¿Se está haciendo de rogar? Cuando se convoque. No, cuando se convoque el evento. El evento que entiendo yo que va a ser en marzo será. Y se convocará la elección en octubre, noviembre. En ese momento asumiré mi posición última. ¿Sí?
Y bueno, también a propósito, Camilo Escalona, ayer le leía, que no lo puedo encontrar ahora, una reflexión sobre lo que hizo el Papa. Sí, espectacular. Francisco, a mí me parece. Me parece a mí súper. Yo no me imaginaba ver ese abrazo del jefe de Estado de Israel y del presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Eso es un aporte a la paz sensacional. Yo me imagino que entre de los católicos practicantes deben haber distintas opiniones sobre esta actividad del Papa tan intensa que la desarrolló en el curso del último año, pero yo creo que este hecho tiene unanimidad, o sea, ha sido un aporte sobresaliente a la paz en todo el mundo. Tantas veces hemos soñado y hemos vuelto a creer en que iba a ser posible. Esta vez creen más, tienen más confianza, se puede decir, bueno, ahora sí que sí. Le toca a los políticos, como se dice, o sea, no, pero esto tiene que pasarse a decisiones de Estado, que permitan el reconocimiento definitivo de los dos Estados, y en particular que en la Nación Unida se reconozca a Palestina con la Autoridad Nacional Palestina, como hizo el gobierno de Chile durante la administración de Sebastián Piñera. Ni más ni menos. El solo hecho que Shimon Peres y que Abbas hayan aceptado sentarse, o sea, conversar, abrazarse, plantar este olivo, ya requiere un enorme valor, porque las críticas que seguramente les van a llegar por los extremistas de ambos países, pero es una gran noticia y notable el Papa. Yo me sumo a ese. Sí, absolutamente encomiable el esfuerzo y ojalá que colabore a la convivencia pacífica en esa zona. Bueno, en Declinia entrevista al señor Camilo Escalona, en el Diario Financiero entrevista a Patricio Zapata. Tantas entrevistas que están dando ustedes. No hay que confundir un cambio legal profundo con una violación constitucional, dice Patricio Zapata, a propósito del criticado concepto de renta atribuida, que dicen que sería inconstitucional. A ver, Patricio y Luis Larraín, me imagino que tiene también la opinión ahí al respecto. Bueno, de las muchas cosas que se han discutido a propósito de la reforma tributaria, hay personas que han planteado que la manera en que se va a establecer el impuesto global complementario que pagan las personas naturales, que son socios o codueños de una empresa que ya pagó el impuesto de primera categoría, han dicho que el mecanismo que viene en la ley, el artículo 14 que se modifica, sería inconstitucional, sí, porque no correspondería a lo que tradicionalmente ha sido la manera en que lo hacemos esto en Chile, que es con rentas percibidas o clásicas de vengada. Yo entiendo, por ejemplo, que Libertad de Desarrollo tiene un par de informes en ese sentido y hoy día, de hecho, están asistiendo a las 3:30 de la tarde a la Comisión de Hacienda del Senado. Yo estoy invitado a las 4:30, yo voy a llevar un texto que preparé en que afirmo que me parece súper importante que distingamos la discusión económica, si es bueno o no es bueno suprimir el FUT, si es bueno o no es bueno como mecanismo de ahorro lo que estamos haciendo, si fomenta o no la inversión, de lo que es la discusión constitucional. No usar la Constitución como un arma arrojadiza en el debate económico, como una manera de banderizar la Constitución. La definición de renta de la Constitución chilena es una definición amplia, que tiene que ver con la capacidad contributiva. No es equivalente a la disponibilidad de caja que tengan las personas, y yo voy a llevar argumentos de historia constitucional mundial, el origen de los impuestos a la renta en Inglaterra, en Estados Unidos, los income taxes, argumentos de historia constitucional chilena, desde el año 25, cuando se modificó la Constitución para crear los impuestos a la renta, argumentos de doctrina, argumentos de los tribunales chilenos, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, para que separemos los planos. Yo creo que hay una discusión económica súper importante y los economistas tienen que dar sus argumentos, pero yo quiero dejar en claro que la Constitución, en mi opinión, no toma partido por ninguna fórmula concreta de tributación. La Constitución permite un marco dentro del cual podemos arbitrar nuestras diferencias. Luis Larraín. Muy en síntesis. Bueno, efectivamente el macroeconomista Luis Felipe Lagos de Libertad de Desarrollo va a asistir hoy día a la Comisión de Hacienda del Senado para tratar el tema, no de la renta atribuida. Va a ir por el tema económico. Va a ir por el tema económico, digamos. Ahora, es cierto que en nuestra posición como Libertad de Desarrollo también se ha desarrollado el tema por parte de nuestros abogados constitucionalistas, no por parte de nuestros economistas, digamos, una posición respecto al tema de la renta atribuida que es distinta a la de Patricio Zapata. Yo no me siento capacitado para discutir con Patricio Zapata sobre cuestiones constitucionales, pero lo que sí quiero decir es que el fondo de lo que se está discutiendo
a mí me parece una cuestión bastante grave. Ahora, si la Constitución lo permite, puedo decir que habría que sería partidario de reformar la Constitución en ese caso, digamos. Pero en el fondo, ¿qué es lo que es? Es este concepto de la renta atribuida. Vale decir que a una persona que no ha percibido una renta, el Servicio de Impuestos Internos le atribuye haber percibido esa renta y lo hace pagar impuestos por eso. Me parece una cuestión que escapa no sé, al sentido común, y a la equidad con que el Estado tiene que tratar a sus ciudadanos en materia de carga tributaria. Yo no me siento capacitado para discutir si a la luz de la Constitución, artículo tanto, número tanto, es constitucional o no es constitucional. Hay algunos constitucionalistas que dicen que no es constitucional, pero eso lo discutirán entre ellos. Lo que yo quiero decir es que es manifiestamente injusto que a una persona que no ha percibido una renta, el Servicio de Impuestos Internos le dice, usted le atribuyo esa renta y págueme impuestos por esa renta. Esa cuestión a mí no me parece. Está establecida la utilidad, sí, no es que no a ver, ¿cómo es eso, Camilo Escalón? Lógico. Lo que ocurre es que Impuesto Interno ha establecido cuál es la utilidad que tuvo esa empresa, ¿no? En función del establecimiento. La empresa de la cual esa persona es socio. Empresa de la cual esa persona es socio. No es que no existe, no es que no sean dineros que no existen. Eso es lo que quiero decir. No, esos son dineros perfectamente tangibles. Porque uno podría entender que una persona que no ha trabajado nunca, el Servicio de Impuestos Internos se explique bien, ¿no? Son dineros perfectamente establecidos, son las utilidades de las empresas. Pero que no le llegan a la persona a la que se le atribuye esa renta, ese es el problema. ¿Y por qué estaba en la empresa? No, porque la persona puede tener una participación en la empresa, ya sea como accionista, ya sea como socio, pero resulta que la empresa tenga esos recursos no necesariamente significa que le va a llegar a él, porque las empresas tienen distintas políticas de dividendos, etcétera. Entonces, lo grave, o sea, nosotros estamos de acuerdo con que con que se considere que esa renta la tiene la empresa y se le cobra a la empresa. Y se le atribuye pero que se le atribuya a la persona, eso es lo que estamos en desacuerdo. O sea, que suponiendo que esa persona va a recibir eso. Y eso no va a depender de él, sino que va a depender de otras cosas. A ver, Patricio Zapata. A ver, mira, no vamos a hacer la discusión constitucional porque, Luis, eso, pero sí la caracterización del problema que hace Luis yo la discutiría, porque aquí hay un aumento de riqueza, hay un incremento de riqueza y estaremos de acuerdo que los dueños de una cosa son más ricos cuando esa cosa tiene más valor. Hay un problema que tiene que ver con la disponibilidad efectiva, cuándo se van a repartir los dividendos o la forma en que se van a repartir los dividendos. Como sociedad estamos pasando de un sistema en que las personas podían diferir el pago de impuestos, y podían diferirlo a veces por bastante tiempo, a un sistema en que las personas van a pagar los impuestos de inmediato. Vamos a tener problemas prácticos, así como habían problemas prácticos con el FUT. Hay muchos problemas prácticos con el FUT y ahora van a haber también problemas prácticos que va a haber que resolver. Pero es una opción perfectamente legítima que tú digas, ya no se puede diferir el pago del impuesto. Ahora, esto de que el servicio atribuye así caprichosamente, no es así. La verdad es que si uno mira la ley, lo que hace la ley es decir, ¿cómo se reparten las utilidades en su empresa, señora? De esta manera, ¿lo dicen dónde? En los estatutos, en el contrato en que se formó la sociedad. Es la propia empresa la primera en atribuir las utilidades. Si no hay una cláusula como esa, se toma en vista cuál ha sido la participación en la formación del capital, que es la manera en la que el 95% de las empresas reparte las utilidades en relación a la contribución al capital. Y cuando aparece una manera de distribuir rara, sospechosa, estrambótica, ahí el Servicio de Impuestos Internos tiene la posibilidad de decir, ¿sabe qué más? No le creo. Entonces yo le voy a hacer un giro distinto, porque lo que usted me está proponiendo parece ser una especie de ilusión. Y la persona va a poder reclamar a los tribunales, y va a poder ir a los tribunales antes de pagar un peso, va a poder reclamar. ¿Qué es una distribución rara? La que no corresponde al mercado chileno. La que el Servicio de Impuestos Internos considera que es rara. El hijo que estudia segundo año de teología se lleva el 90% de las utilidades, y el papá que puso todo el capital se lleva el 10%. Eso es raro, y eso tiene un solo propósito, y que el global complementario no lo pague nadie. Entonces el papá, que es el que puso todo el capital, que es el que se lleva la ganancia, no paga impuestos y al hijo le devuelven plata porque está abajo. Se supone que dentro de un estado yo entiendo que dentro de un Estado de Derecho las leyes tienen que ser claras y me parece que decir que es al juicio del Servicio de Impuestos Internos una cosa es rara,
Me parece que no es una figura dentro ajeno del Estado a de las Derecho. prácticas del mercado nacional. Ese concepto está en todas las leyes regulatorias chilenas. Es que el argumento a ver, Camilo Escalona. todos estos argumentos llevados al extremo generan una caricatura, porque el argumento de Luis Larraín llega al extremo de pensar de que no hay utilidades. No, las hay. Que no van a estar disponibles para la persona. Anualmente las hay, y en consecuencia respecto de esas utilidades se tiene que establecer el aporte que hacen las personas a las arcas fiscales. Eso es todo, porque si no es que aquí se van a poner impuestos sobre dineros que no existen. Claro, no es así. El problema está en la disposición que la persona tiene de esas rentas. Bueno, justamente para evitar que se produzcan sorpresas, porque el año fiscal termina el 31 de diciembre y puedes verte obligado a pagar en abril, primero, en nuestro país existen maneras de diferir el pago y pagar en cuotas. Pero segundo, se establece una norma que también ha sido criticada, y es que las empresas, con cargo a cuáles serían los impuestos que van a pagar sus socios, van a retener un 10% de los recursos. De manera que no se ve obligada una persona que no tiene en ese momento flujo, porque no le han repartido el dividendo, a tener que vender un auto, vender una casa para pagar los impuestos. Y si lo que le corresponde pagar es menos, la empresa recupera eso que devolvió. Entonces, la verdad, uno puede criticar esto económicamente. Yo en su momento, cuando estudié Derecho Tributario, hace ya 20 y tantos años, yo vi cómo me explicaban los múltiples problemas del FUT. Muchos problemas del FUT. Las dificultades prácticas, porque no es sencillo. En un sistema chileno donde tú tienes integración, donde hay crédito, no es un sistema fácil. Vamos a cambiar un sistema que tampoco va a ser fácil, pero yo creo que la tendencia a encontrar inconstitucional todo lo que no nos gusta, cada vez que algo no calza con lo que yo propuse políticamente, es inconstitucional, es una mala tendencia, porque abanderiza la Constitución con un sector político. Tengo algunos Twitter que dicen, señor Camilo Escalona, que hemos hablado mucho de la democracia cristiana respecto al gobierno, que qué pasa con el Partido Socialista, porque los que más han reaccionado son el PPD, ¿por qué el Partido Socialista no defiende más a la presidenta? Si la presidenta no está en discusión, yo no sé. Al programa, digamos, de la presidenta. ¿Qué dice? Bueno, yo lo estoy defendiendo. He hecho 3 intervenciones para defender la reforma educacional, que desde mi punto de vista tiene un eje, que es el fortalecimiento de la educación pública. Y para eso, lo que he solicitado es que se haga un plan de acción inmediata que permita fortalecer la educación pública. Pero en general, el Partido Socialista, ¿cómo está actuando? Bueno, todos saben que yo ahora no represento al Partido Socialista, pero tengo una opinión como socialista. Exactamente. Mi opinión como socialista sin cargo en la actualidad es que se hace indispensable, ¿no?, complementar los proyectos enviados con un plan o un programa de iniciativa que permitan rebalancear la situación que se ha producido en favor de la educación pública. Yo creo que esos $1.000 millones, por ejemplo, que colocan los municipios, tienen que ser puestos por el presupuesto del Estado y no por los municipios. Porque eso es a cargo de otros programas sociales de los municipios. Es un cargo a los municipios. Es cierto que son platas del fisco, pero son desviadas de los municipios desde otras áreas. Por ejemplo, la salud u otras. Ya sabemos por qué tenemos la enorme sintonía que tenemos, Cecilia, porque tú eres implacable con todos. O sea, yo he bajado como 1 kilo en este programa con tus preguntas sobre la democracia cristiana, y ahora a Camilo lo pusiste ahí. No, me parece bien a mí la pregunta. Claro. Menos mal. Me parece que el auditor había llegado un poquito tarde o después de mi primera intervención. Claro, bueno, pero que yo recién veo los Camilo Escalona, Luis Larraín, Patricio Zapata. Cecilia, ¿cuándo te vas a Brasil? El miércoles. El miércoles. Ya. Muy buen viaje. ¿El miércoles? Gracias. Yo también. Ya, vamos juntos. Luis Larraín, nos vemos en el estudio de Cooperativa. Vamos a estar en el restaurante Calipso, en la playa de Copacabana, la más popular. Ahí vamos a estar nosotros. Ahí te esperamos para comentar en Río de Janeiro. O sea, va a ser como la primera caipirilla. Exactamente. O caipirosca. Que les vaya muy bien. Nosotros seguiremos pasando frío. Exactamente. Chau, chau.